Buenos días, hermanos. Los saludo hoy 5 de marzo del 2023. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Avanzaremos en la serie La Salvación con el tema Victoria sobre la idolatría y la soberbia. Meditaremos sobre otras dos victorias de los jóvenes judíos presentadas en el libro de Daniel. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Les invito a que avancemos en esta mañana en la serie de la salvación. Hoy nos corresponde el tema Victoria sobre la idolatría y la soberbia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta nueva oportunidad que nos da. Estamos delante de ti, Señor. Queremos conocer tu consejo, conocer esas revelaciones que nos das por medio de tu palabra. Queremos ser ilustrados, Señor, en lo que nos enseña el libro de Daniel para luego continuar avanzando y conocer más de lo que tú nos quieres enseñar acerca de la gran tribulación, acerca del anticristo. Ayúdanos, amado Dios, para ser entendidos de qué debemos hacer como iglesia, qué debemos hacer como tus hijos, cómo debemos servir a tu propósito, cómo debemos ayudar a otros a que te conozcan. Ayúdanos, amado Dios, enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a Daniel capítulo 3. Y allí vamos a mirar inicialmente los primeros 7 versículos. Daniel capítulo 3, versos 1 al 7, dice: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Bueno, si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de volver a ver la prédica, recién les envié el enlace de la prédica que tenemos en YouTube acerca del tema que vimos hace un mes, la victoria de estos jóvenes en Babilonia. Ellos inicialmente tuvieron una victoria que nos muestra el capítulo 1, victoria sobre la contaminación. Y en el capítulo 2, una victoria sobre la ceguera. Ellos pudieron ver lo que Nabucodonosor no podía ver. Cuando tenemos victoria sobre la contaminación, cuando el Señor nos da esa victoria de no contaminarnos con las cosas mundanas, con las cosas babilónicas, con la idolatría y demás cosas del mundo, entonces tenemos los ojos libres para poder ver. Ellos pudieron ver y pudieron mostrar al Señor, al rey Nabucodonosor, el significado del sueño que él había olvidado. Eso en el capítulo 2. Ahora, en el capítulo 3 vemos que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Dice el verso número 1:
cuya altura era de 60 codos. Un codo es aproximadamente medio metro, un poquitico más de medio metro. O sea que de 60 codos, imagínense, estamos hablando de una estatua de 30 metros de alto, una estatua supremamente alta. Y además esa estatua era de oro, una estatua de 30 metros de alto, en puro oro. Es exagerado, es impresionante, es majestuoso esa obra. Eso lo hizo Nabucodonosor. Nabucodonosor, tal vez el primer gran rey conocido, Babilonia, tal vez el primer gran imperio conocido, se puede dar ese lujo. Ahora, de pronto, la idea de esa estatua la tuvo de la interpretación que Daniel le dio del sueño en el capítulo 2. Ahora él, entonces, en su arrogancia, hizo una estatua, porque Daniel le decía que él era la cabeza de oro de esa estatua en el capítulo 2. Y ahora él ya la hizo todo de oro, y no lo dice abiertamente, pero pareciera que él, a través de esa estatua, lo que quería era alabanza, adoración. Y por eso hace ese edicto, para que al sonar de ciertos instrumentos, quiero recordarles que en el versículo 5 y luego en el versículo 7 se vuelve a repetir toda esa lista de esos instrumentos de música. Eso no es algo pequeño. Cuando vemos en la Biblia una repetición, un énfasis así tan marcado, es porque hay algo allí. Y bueno, hace muchos años hablamos un poquito del asunto, de pronto hoy lo podemos mencionar nuevamente para recordarlo. Pero el punto aquí es que él ha hecho esta estatua de oro y pretende que la gente la adore, que todo el mundo adore esa estatua. Para esto, para la inauguración, para la dedicación de la estatua, ha mandado a traer a todos sus gobernantes. Entre ellos, como hemos visto de los capítulos 1 y 2, estaban Daniel y sus amigos. En esta ocasión no estaba Daniel presente, tal vez, pues no lo dice, pero como una especulación un poco válida, podría decirse que tal vez estaba orando al respecto. Tal vez él no estaba allí, no creo que se estuviera escondiendo, pero tal vez estaba orando al respecto de lo que el rey estaba haciendo. Así que en esos primeros 7 versículos vemos lo que hizo y lo que pretendía, que todo el mundo adorara esa estatua de oro. Vamos ahora, por favor, a los versos 8 al 15. Dice Daniel, capítulo 3, versos 8 al 15. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Voy a hacer una pequeñita pausa allí, a la altura del verso 12. ¿Quién eran estos hombres? Que dice el verso 8, algunos varones caldeos. ¿Quién eran ellos? Recuérdalo, y si no lo recuerdas, yo te invito a que vuelvas a ver la prédica del mes pasado, del primer domingo de febrero, que la tenemos en el canal de YouTube, donde se muestra la victoria que estos jóvenes tuvieron sobre la contaminación y sobre la ceguera. Daniel le salvó la vida a esos caldeos, a esos adivinos, a esos adivinos, esos sabios que tenía Nabucodonosor, que no eran capaces de decirle el sueño, mucho menos de interpretarlo. Nabucodonosor había olvidado el sueño, pero Dios le reveló a Daniel ese sueño. Daniel les salvó las vidas, les salvó las vidas a ellos, y ellos, en vez de estar agradecidos, mire, con la moneda que pagan, ahora están diciendo, el versículo 8 dice que vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Estaban de lambones, literalmente, con el rey. Dice, pero es que no te respetan. Y qué fastidioso cuando hay esa actitud. Ellos tienen esa actitud en vez de estar agradecidos. Hermanos, nosotros tenemos que tener mucha paciencia con las personas que están en el mundo. Y puede ser que estén de pronto metidos en las iglesias,
pero o no son convertidos todavía o están en un proceso todavía de mucha inmadurez. Y hablan de esa manera, hablan maliciosamente en lugar de estar agradecidos. Hay que tener paciencia. Mire que Daniel tuvo paciencia con ellos en el capítulo 2, le salvó la vida de gratis, podemos decirlo así, y ahora al final de este capítulo 3 vamos a darnos cuenta que él no tomó represalias por esas acusaciones que ellos hicieron. En vez de estar agradecidos, ellos están acusándolos maliciosamente. En el verso 10 nuevamente se muestra la lista, la misma lista del versículo 5 y del versículo 7, la lista de esos instrumentos y la pretensión pues de que se postre y se adore cuando suenen esos instrumentos. En el versículo 13, continúo leyendo, dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Miren la amenaza, y esa amenaza es en este momento, a esa altura, una tentación para estos jóvenes. ¿Por qué tentación? Ellos ya habían dicho: no vamos a adorar esa estatua, habían hecho ese propósito en su corazón de vencer sobre la idolatría. Pero ¿qué pasa? No los elimina, no los ejecuta, no los manda a ejecutar como tenía que ser según su edicto, sino que les da una oportunidad. Bueno, está bien, no lo han hecho, pero lo van a hacer ahorita, porque si no, inmediatamente los voy a echar a ese horno, como dándoles otra oportunidad, pero eso es a modo de tentación, a ver si por el temor, por el susto, a última hora ellos se retractan y deciden contaminarse con la idolatría, literalmente, porque cuando uno participa de adoración de ídolos, está contaminando con la idolatría, está cediendo, está siendo idólatra. Ellos están recibiendo de parte del rey esa tentación. Ahora, quiero hacerles notar que en el versículo número 15 nuevamente está la lista de los instrumentos, al igual que el versículo 10, al igual que el versículo 7 y al igual que el versículo 5. Está 4 veces esa lista de esos instrumentos. En el versículo 15 está como muy completo porque está la lista de los instrumentos y ahí mismo dice: porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Entonces, quiero ya hacer algún comentario así muy rápido acerca de la lista de esos instrumentos, porque ya se ha mencionado en 4 ocasiones. En lugar de decir instrumentos de música, sí, genérico ya, pero hay un énfasis en mencionarlos. Y el versículo 15 se menciona la lista y luego la sentencia que hay si las personas no siguen la señal de esa música, que es adorar a este ídolo. La señal de esos instrumentos de música es la idolatría. Quiero recordarles eso hace muchísimos años, pero no tengo memoria en qué año fue. Sé que hace muchos, muchos años se habló al respecto de, utilizando esos pasajes de Daniel capítulo 3, acerca de la música. La música es usada hoy en día, desafortunadamente, usada con mucha efectividad por Satanás. El diablo utiliza mucho la música para la idolatría. Y es algo que le ha dado mucho resultado al diablo, porque usted notará que prácticamente todo nuestro cuerpo es música. Y sobre todo cuando tenemos cierta edad, que todo nos suena, parecemos una batería andante. Tenemos los latidos del corazón, marcan un ritmo, ¿cierto? Tenemos una manera de caminar, un son, no sé técnicamente cómo se dirá, pero un tono para hablar. Tenemos cierta armonía, tenemos todo en nuestro cuerpo, todo es música. Y cuando se escucha cierta música, prácticamente cualquier música
entonces notamos que es algo muy pegajoso. Por ejemplo, a los niños se les suele enseñar las tablas de multiplicar con canciones, tanto que algunos niños se aprenden la melodía, el son de la canción, pero no se aprenden las tablas en sí. Pero la música ayuda mucho para asociarse en ideas y recordar algo. Yo, por ejemplo, con la música me aprendí el abecedario en inglés. Me lo enseñó una tía, mi tía Loida me enseñó una canción, y con esa canción, hace añísimos, pero muchos años que no la repaso, pero yo estoy seguro que si intentara aquí delante de ustedes en este momentico, iba a salir la canción. Pues lo voy a hacer, de hecho, A, B, C, D, E, F, G, y ya hace tiempo que no recuerdo esto, y va hasta la Z. Es por la canción, por el ritmo, es algo poderoso. La música es algo poderoso. Y quiero recordarles que la música fue hecha fundamentalmente para adorar a Dios. La música fue hecha para adorar a Dios. Los instrumentos de música fueron hechos para adorar a Dios. Quiero decirles esto a todos los que escuchen, los que me están escuchando, los que están en esta casa, los que están conectados virtualmente, los que van a ver esta prédica en el canal de YouTube. Todos les quiero decir, la música fue hecha para adorar a Dios. Los instrumentos de música fueron hechos básicamente para adorar a Dios. Cualquier otro uso que se le dé, en el sentido que deshonren a Dios, eso se convierte en una idolatría, porque se están usando para, por decirlo de alguna manera, la competencia. De hecho, Dios no tiene competencia porque Él es todopoderoso. Pero cuando no se utiliza la música para adorar a Dios, sino para honrar, para alabar otras cosas, entonces se cae en idolatría. Y qué fácil se ha caído en la idolatría por tiempos, en todas partes de la tierra, a través de la música. Ahorita solamente, miren, solamente se necesita la primera parte del verso 15. Dice, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, al son de la bocina, al son de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y la zampoña y de todo instrumento de música, la gente cae en idolatría. No se requiere ni siquiera la siguiente parte, es decir, la parte de la amenaza, la parte donde dice que van a ser echados en un horno de fuego. Con solo escuchar la música, la gente, las personas en general, se relajan o entran en un estado tal que están dispuestos a adorar, a cantar lo que sea, prácticamente lo que sea, a bailar lo que sea, a participar en lo que sea, guiados por la música, inspirados por la música, movidos por la música. Movidos por la música se han hecho cantidad de cosas terribles. La música originalmente y los instrumentos fueron hechos para adorar a Dios. Yo les invito a todos que tengamos en cuenta eso y que siempre la música y los instrumentos sean para honrar al Señor. Puede ser no directamente al Señor, pueden ser sus obras, pueden ser sus hechos, pero de ninguna manera usar la música para cosas que van en contra de los diseños de Dios. Es que hoy en día se glorifica a través de la música los diseños anti Dios. Se glorifican las obras del diablo a través de la música. Y muchas personas, incluyendo personas del pueblo de Dios, cantan esas canciones. Y si no las cantan con su boca, las cantan con su corazón. Y siguen con el cuerpo el ritmo de esas canciones. Es algo lamentable. Ni siquiera necesitan que se les amenace, sino que ya lo hacen. Es una costumbre. Yo quiero aprovechar la mención insistente de estos instrumentos para hacer esa recomendación. Volviendo al asunto, queridos hermanos, vamos aquí en el verso 15, donde el rey les dice a ellos, y a modo de tentación, bueno, están listos porque si no, nadie los va a librar, no hay Dios que los libre de mis manos. Vamos a mirar el versos 16 al 23. Versos 16 al 23 dicen, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Qué muchachos tan valientes. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa fue
la respuesta de los muchachos, la respuesta enfática de los muchachos. Y quiero decirles algo, aquí ellos ya tienen victoria. No se espera el resultado, no se espera qué consecuencias hubo, sino que el hecho de mantenerse firmes hasta aquí con ese valor está mostrando la victoria de ellos. Victoria sobre la idolatría. El Dios a quien servimos nos puede librar. Y si no nos libra, igual no vamos a servir, no vamos a adorar esa estatua. Verso 19 en adelante, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno ardiendo. Vamos a hacer una pausita ahí en el verso 23. Ellos le contestaron esto al rey, el rey se enojó, encendieron mucho más el horno y los más fornidos, algunos de los más fornidos de su ejército fueron los que él recomendó para que echaran a estos hombres. La llama era tan terrible, estaba tan avivada que esos hombres murieron al obedecer la orden de Nabucodonosor. Y esos amigos de Daniel cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ellos prefirieron ser echados allí que caer en la idolatría. Ahí parece que entonces alguien ligeramente podría decir, bueno, ¿y dónde estuvo la victoria? ¿Cuál victoria si igual los echaron en el horno de fuego? Victoria hubiera sido si hubiera sucedido algo y el Señor evita que los echen al horno de fuego. Muchas veces a nosotros nos pasa así. Nosotros le decimos al Señor, Señor, yo te voy a servir, voy a ser fiel, pero sin horno de fuego, pero sin esta prueba, pero no me quites esto, pero quítame esta enfermedad, etc. Y le ponemos nosotros condiciones al Señor. Y el amor al Señor, la obediencia al Señor tiene que ser incondicional. Solamente lo hacemos porque lo amamos y punto. No tenemos que poner condiciones al Señor. Vemos que eso fue lo que hicieron estos muchachos tan valientes, esos vencedores. Ellos fueron echados allí. Vamos ahorita a mirar aquí mismo en Daniel capítulo 3, versos 24 al 25. 24 y 25 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Hay algo que espantó a este rey. Y lo que espantó al rey no es que lo hayan echado al horno de fuego. El rey ni siquiera se espantó a ver que sus hombres más fuertes habían sido quemados por la llama. Ni siquiera eso lo espantó, pero hubo otra cosa que sí lo espantó. Lo que espantó al rey Nabucodonosor se menciona en el verso 25. He aquí yo veo 4 varones, pero no me dicen que echaron 3 atados. Yo veo 4 y los veo sueltos. Gloria a Dios, esa frase es como para enmarcar. 4 sueltos, dice, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Me encanta esa expresión. Yo veo 4. Ellos eran 3, pero él ve 4. Ellos estaban atados, pero los ve sueltos. Yo veo 4 varones sueltos. Y no que están gritando, que se están quemando. No, ¿qué están haciendo? ¿Están huyendo? No, tampoco. Están de paseo. Dice que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Ellos están paseando. Ellos están de relax. Están charlando. Están paseándose. Yo me imagino de pronto tal vez silbando. Están tranquilos. Están de paseo. Ellos se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Echaron 3 atados, se debieron quemar esos 3 atados, pero ni siquiera hay 3, sino que hay 4. No están atados, están sueltos. No se están quemando, sino que están
paseando en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y dice la última parte del verso 25, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ese es Cristo, es el Señor que viene a ayudar a cada persona, a cada hijo de Dios que en las situaciones más terribles. Queridos hermanos, nosotros tenemos que mirar esos pasajes, mirar lo que nos revela la palabra de Dios, porque es lo que nos va a ayudar a salir adelante, a tener éxito, a saber qué hacer en distintas situaciones apremiantes. Esta es una situación supremamente terrible, muy apremiante, muy delicada, muy crítica. Y a veces nosotros vamos a entrar en una situación así, o ya estamos en una situación así, y lo primero que le decimos al Señor es: líbranos, evítanos eso, sácanos de allí. Y muchas veces el Señor quiere hacer algo superior, no nos quiere sacar de allí, sino que quiere venir a acompañarnos. No quiere que haya uno en medio de ese horno de fuego, sino dos, tú y el Señor. Y lo que necesitamos, así como se lo dijo explícitamente el apóstol Pablo, lo que todos necesitamos no es ser sanados, no es ser librados, no es que nos rescaten, no es el éxito en X o Y cosas. Lo que necesitamos realmente es la gracia del Señor. A nosotros nos debe bastar la gracia del Señor. Nosotros tenemos que entender eso, la palabra nos lo dice, pero como nos cuesta dificultad, el Señor nos va a permitir ciertas experiencias de horno de fuego, donde el Señor no nos va a sacar, sino que nos va a acompañar y nos va a mostrar, nos va a demostrar que realmente lo que necesitamos es a Él, su gracia. Lo que necesitamos es la gracia del Señor, la vida del Señor con nosotros, el Señor acompañándonos a nosotros en esas situaciones apremiantes. Cuando nosotros estamos con el Señor, sea cual sea la situación, hermanos, literalmente nosotros podemos pasearnos con el Señor en medio de esa situación sin sufrir daño alguno. Literalmente. Eso es para nosotros. Ese es el legado, esa es la herencia, ese es el disfrute, esa es la realidad que podemos disfrutar en todas las situaciones de nuestra vida. Ellos no cayeron en idolatría. Ahora, ellos no pensaban que el Señor los iba a acompañar. Ellos pensaron: el Señor nos puede librar. Y si no nos libra, pues nos vamos a morir. Pero de todas maneras, no vamos a adorar esa estatua. Ellos fueron muy fieles, muy valientes. De pronto no esperaron. Es que el Señor nos sorprende. Nosotros le pedimos al Señor algo y Él nos da mucho más de lo que nosotros podemos entender. Ellos le dijeron: el Señor nos puede librar, y si no, pues vamos a morir como unos valientes. Pero no se esperaban que el Señor viniera y en un ambiente de gloria. Recuerden, queridos hermanos, que las cosas naturales no operan, la lógica no opera, las leyes naturales no operan, el fuego no opera, el horno que se encendió muchas más veces no opera, no sufrieron daño alguno, porque la gloria de Dios estaba rodeándolos. Eso es lo que nosotros necesitamos, un ambiente de gloria provocado por la misma presencia del Señor. El Señor y toda su gloria nos acompaña para que no suframos ningún daño en medio de la situación que sea. No es necesario que nos saque. Lo que necesitamos es que Él venga y nos acompañe. Miremos ahora versos 26 y 27. Dicen los versos 26 y 27: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y ved. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. No, gloria a Dios. El Señor es impresionante. Es que nos abruma la manifestación del poder del Señor. Esto es lo que ellos pudieron disfrutar. Versículos 28 al 30. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sean descuartizados,
y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Esos hombres que estuvieron en ese horno de fuego, se cumplió la sentencia, no se les perdonó, se cumplió. El Señor no los libró del horno de fuego, ahí estuvieron, solo que los acompañó. Esos hombres ahora mire cómo terminan en ese episodio. Los engrandeció en la provincia de Babilonia. El capítulo 3 de Daniel nos muestra la victoria de esos jóvenes sobre la idolatría. A pesar de que sus vidas estuvieron en gran peligro, ellos permanecieron fieles y el Señor estuvo con ellos. Es que el Señor siempre está con nosotros, queridos hermanos. Nosotros somos probados, pero en medio de la prueba el Señor viene y nos da la victoria. Victoria sobre la idolatría. El capítulo 4, quiero que lo miremos. El capítulo 4 es un capítulo muy largo, pero que se repite mucho el asunto de un sueño. En el capítulo 2, el rey tuvo un sueño que había olvidado. En el capítulo 4 él tiene un sueño y no lo olvidó, pero sus sabios no lo pudieron interpretar hasta que vino Daniel. Vamos a mirar que en ese capítulo 4 es una continuación del capítulo 3, así como el 3 continuación del 2 y el 2 del 1. Es muy importante para poder entender lo que está sucediendo. Nosotros recuerden que estamos viendo este libro de Daniel con un marco muy especial. Los primeros 6 capítulos nos muestran 6 victorias específicas de estos jóvenes en Babilonia, y el resto del libro nos muestra unas visiones que Daniel pudo tener gracias a esa victoria. Por eso estamos nosotros viendo primero estas victorias. En el capítulo 4 nos muestra una victoria muy especial y es victoria sobre la soberbia. En el capítulo 4, verso 1 al 3 dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Bueno, vamos hasta el versículo 3. Hay una alabanza muy especial de Nabucodonosor a Dios. Es una alabanza muy especial y uno ve eso y dice: pero espérate, Nabucodonosor, acabamos de ver en el capítulo anterior que echó a los siervos de Dios a un horno de fuego, y ahora empieza el capítulo 4 dándole una alabanza al Señor. Sigue un episodio muy especial, y quiero que notemos al final la diferencia de esta alabanza con una alabanza que se encuentra al terminar el capítulo. Versículo número 4 al 18 dice: Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaban a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Hasta allí está el verso 12, espectacular, qué sueño tan lindo.
Qué rico tener esos sueños así, delicioso. Versículo 13, continuamos hasta el 18. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti espíritu de los dioses santos. Hasta ese verso 18 miremos. Las expresiones de Nabucodonosor son de alabanza al Señor y de halagos a Daniel, sabiendo quién era Daniel. Ya le había interpretado ese sueño en el capítulo 2, ya había visto el poder de Dios para salvar a sus amigos, para acompañar a sus amigos y librarlos del fuego de ese horno. Entonces le tenía cierta admiración. Ninguno de sus magos, de sus adivinos, pudo interpretar el sueño. Él tenía confianza que Daniel sí lo haría. Todas estas palabras son de Nabucodonosor solamente contando el sueño. Y quiero repetir lo que dice el verso 17: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Quiero recordarles a todos los que escuchen esta prédica que el Señor tiene el sartén por el mango. Es verdad lo que Nabucodonosor está diciendo acá. Todos tenemos que saber que el Altísimo es el que gobierna el reino de los hombres. Nosotros nos afligimos porque está cierto presidente en nuestra nación. Yo tengo esa aflicción. Yo tengo mucha tristeza que nos esté gobernando un presidente como Gustavo Petro. Tal vez es de tu simpatía, de la mía no es. No es por lo que se dice, sino por lo que ha hecho. Y no solamente en el pasado, cuando militó en una guerrilla, porque él no es guerrillero como muchos lo llaman. Él no es guerrillero. Él se acogió a una amnistía hace mucho tiempo. Él es un político. Pero lo que no me gusta ahorita es su política, precisamente. No me gusta su estilo, no me gusta, todo lo que rodeó su campaña y lo que ha mostrado, la simpatía con las tinieblas que muestra, no solamente antes, sino ahorita en el gobierno. Todo ese tipo de cosas a mí no me gustan, no me simpatiza. Pero esto no me tiene que mover a expresarme de una manera grosera del presidente Petro. Es mi presidente, él es el presidente de mi nación, es una autoridad y le debo respeto. Él tiene que conocer algún día que el Dios del cielo es el que gobierna sobre el reino de los hombres. Y yo, que ya lo sé, tengo que tener tranquilidad, tengo que tener calma, que el Señor no le va a permitir hacer a Pedro más de lo que él quiere. Es decir, el Señor es el que gobierna. A pesar de la libertad que le da, el Señor tiene el sartén por el mango. El Señor es el que gobierna no solamente en Colombia, sino en todas las naciones. Hay un asunto dispensacional. Ahorita en esta dispensación de gracia van a suceder muchas cosas. Tenemos que tener esa paciencia. En la próxima dispensación, que es el milenio, no vamos a ver estas cosas, porque el Señor, juntamente con los vencedores, va a reinar sobre todas las naciones con vara de hierro, y todo va a ser obediencia al Señor. Él no va a admitir nada de lo que está admitiendo hoy en día. Es un asunto dispensacional. Pero el Señor está gobernando no solamente en la próxima dispensación, ahorita también, y antes de esta dispensación de gracia también. Así que tenemos que mirar lo que dice la palabra y tener esa tranquilidad, esa serenidad. Encomendamos nuestras causas al Señor. Oramos por las situaciones, pero no debemos faltarle respeto a las autoridades.
Muy bien. Ahora vamos a mirar, eso es lo que el Nabucodonosor le cuenta a Daniel para que él interprete. Ahora viene el versículo 19 al 27. Hay una repetición, vamos a tener paciencia con esto. 19 al 27 dice: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Miren la manera como Nabucodonosor le dice a Daniel: Daniel, tranquilo, lo que me tenga que decir del sueño y de su interpretación, tranquilo, hágale tranquilo, no se turbe por eso. Le da esa confianza, esa libertad, ¿cierto? Además, por lo que ya he mencionado, él ya confiaba en él como alguien que pueda interpretar el sueño. Y la respuesta de Daniel es una respuesta con mucha altura. Queridos hermanos, es que Daniel sabía que ese rey era opresor, sabía que había mucha maldad en su corazón, pero no lo insultó. Yo en estos días, por algunas cosas que está haciendo el presidente de nuestra nación, he escuchado, he leído mejor, muchos insultos contra él, y tristemente que vienen de parte de gente del pueblo de Dios. Pero aprendamos de los que saben, aprendamos de Daniel. Mire cómo Daniel le responde: Señor mío, le dice, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, ni siquiera le desea mal, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Esa es la actitud que debemos de tener. Versículo 20 en adelante. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Él lo trata con respeto, pero no le está alcahueteando. Tiene el valor de darle la interpretación real de lo que Dios le está diciendo a través de este sueño. Verso 25. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. El propósito es que todo el mundo, particularmente Nabucodonosor, reconozca que el gobierno es de Dios, que el cielo es el que gobierna sobre el reino de los hombres. Verso 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Le interpreta el sueño con transparencia, con sinceridad, tal cual como el Señor se lo reveló, y ahora le da un consejo al respecto. ¿Cuál es el consejo? Dice: acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia. Daniel sabía que Nabucodonosor era un pecador, era un malhechor, y tus iniquidades haciendo misericordias. Mire, dice que los pecados redime con justicia. Sabía que era injusto, que era un rey injusto, y sabía que oprimía a las personas. Él sabía, y entonces le da ese consejo. Eso lo vemos antes de, cuando él le dice el sueño, le aprovecha y le da ese consejo. Acá hay una expresión muy especial y dice que son 7 tiempos. Van a pasar 7 tiempos sobre Nabucodonosor, siendo él como una bestia.
Realmente lo que hemos visto de Nabucodonosor son como dos partes. Externamente está alabando a Dios y congraciándose con Daniel y sus amigos, externamente, pero internamente se comporta como una bestia. Mírelo del capítulo 3, mírelo del capítulo 2, la amenaza con sus propios magos, con sus propios adivinos. En el capítulo 3 lo que hace con los amigos de Daniel. Y ahora tiene este sueño, Daniel aprovecha para darle ese consejo. Él externamente parece que ya se convirtió, pero internamente está todavía su maldad. Así que esa sentencia va a venir sobre Nabucodonosor por 7 tiempos. El rey Nabucodonosor le dice a Daniel cuando le cuenta el sueño, cuando Daniel lo interpreta, vuelve a repetirle la misma expresión, 7 tiempos. Esos tiempos, cada un tiempo significa una semana. Eso lo conocemos por Daniel capítulo 9, donde habla de 70 semanas y en este libro se utiliza la expresión tiempo. Recuerdan, tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo significa tiempo 1, tiempos 2 serían 3 y medio tiempo 3 y medio, significaría 3 semanas y media, solamente que las semanas de la profecía de Daniel capítulo 9 no son de 7 días, sino de años, de 7 años. Acá entonces serían 7 semanas donde el rey va a estar así como una bestia, como lo ha dicho Daniel, interpretándole el sueño. Miremos versículo 28 hasta el 33. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, y voy a hacer una pausita allí. Todo eso que decía el sueño vino sobre él. Pero ¿cuándo? Dice al cabo de 12 meses. 12 meses, un año le dio el Señor a Nabucodonosor para seguir el consejo de Daniel. ¿Qué tenía que hacer él? Reconocer, humillarse delante de Dios y decir, Dios es el que gobierna, Dios gobierna sobre mí, Él me puede quitar o Él me puede extender mi reino. Eso es lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Pasó ese tiempo y mire lo que dice, verso 28 en adelante, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mire esa soberbia, esa altivez de este hombre. Verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Tal cual como el Señor le había advertido. Verso 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. ¿Cómo quedó Nabucodonosor? Como una bestia. Su corazón se le cambió, el Señor le cambió su corazón, y era el corazón de una bestia, un toro por ahí. Qué cosa tan terrible, tal cual como el Señor le había advertido. Vamos a la parte final, verso 34 al 37. Mas al fin del tiempo, sigue ahora Nabucodonosor contando su testimonio. Mas al fin del tiempo, pasó el tiempo de la sentencia, pasaron esos 7 tiempos. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Quiero que recordemos un poco la alabanza con la que empezó Nabucodonosor este capítulo 4 y la alabanza con la que está terminando. Es muy parecida hasta aquí. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Esto, por fin, él estaba como un animal, pero cuando alza sus ojos al cielo, yo imagino la soberbia todo ese tiempo no queriendo voltear a mirar al Señor, pero alzó
Al fin de ese tiempo, alzó los ojos al cielo y el Señor lo restituyó. Dice, y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Hasta allí la alabanza es parecida al inicio del capítulo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Ahí está agregando algo. Todos los habitantes de la tierra, lo incluye a él, son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Total. Ahora, por esa experiencia que acaba de pasar Nabucodonosor, está conociendo al Señor. Hermanos, en la medida que nosotros conocemos al Señor, entonces nuestra alabanza va a ser más perfeccionada. Dice el versículo 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Gloria a Dios. Ahora por fin Nabucodonosor, yo le creo a esta versión de Nabucodonosor terminando el capítulo 4. No le creo a esa versión empezando el capítulo 4. No le creo la versión del capítulo 3, menos. No le creo la versión del 2 ni el 1. Pero a esta versión, después de ese trato tan fuerte que el Señor le dio a Nabucodonosor, ahora él se hace una alabanza completa. Una alabanza donde él dice, él me puede humillar a mí. Yo no soy nada. Yo soy como un mortal más. No hay quien lo detenga. Y voy a volver a leer esa alabanza del verso 37. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Acá, estos jóvenes tuvieron victoria entonces sobre la soberbia. Ellos hubieran podido, por temor, por congraciarse, decir otra interpretación, manipular su posición de poder, pero ellos fueron fieles al Señor y mostraron la victoria sobre la soberbia. Mire que ese tan soberbio Nabucodonosor ahora quedó completamente rendido y reconociendo que él podía humillar, que Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Capítulo 3 y capítulo 4 de Daniel nos muestra la victoria de estos jóvenes sobre la idolatría y sobre la soberbia. Hermanos, aquí vamos avanzando. Estos hombres, estos israelitas, estas personas del pueblo de Dios en Babilonia, rodeados de tanta maldad, de tanta mundanalidad, han tenido victoria sobre la contaminación, sobre la ceguera, sobre la idolatría y sobre la soberbia. 4 victorias bien específicas. Eso los capacita cada vez más para recibir las visiones que vendrán desde el capítulo 7 en adelante. Por hoy vamos a dejar acá, vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por todas las cosas. Gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, amado Dios, porque tú nos puedes dar victoria en medio de las dificultades. Señor, podemos tener victoria sobre la idolatría, solamente queremos ser fieles a ti. Confiamos en tu compañía, en tu gracia, es lo que nos sostiene, es lo que necesitamos. También nos puedes dar victoria sobre la soberbia. Amado Dios, líbranos, Señor, líbranos de toda altivez. Señor, gracias por el trato que nos das. Gracias, Señor, porque nos muestras que realmente somos polvo. Gracias porque nos muestras que tú puedes humillar a los que andan con soberbia. Gracias, Señor, por lo que nos muestra tu palabra. Ayúdanos a conducirnos en esta luz. Gracias, Señor, por todas las cosas. A ti, solamente a ti, toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles.